Me va a corresponder compartir con ustedes en esta preciosa tarde la fe de Moisés. El tema que lleva el mensaje es el galardón de la fe. Y vamos a ver 3 trozos de la Escritura para tener una idea bien clara al final de lo que significa este galardón de la fe y por qué queda registrado aquí en la Biblia como un ejemplo para nosotros a seguir. Así que te voy a invitar que te pongas de pie, ponte de pie. Vamos a leer la Escritura. Abre tu Biblia, vamos a estar abriendo la Biblia en Hechos 7:17. ¿Lo tenemos? Dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Permite, Señor, que tu palabra pueda fluir con libertad, pueda causar el efecto en cada vida, en cada corazón por la cual tú la envías, Señor. Pues es tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puedes tomar tu asiento, amado hermano. Qué interesante lo que acabamos de leer. Y te decía, vamos a estar estudiando 3 trozos, pero arrancamos aquí. Esta sección que acabamos de leer nos muestra que la vida de Moisés se dividió en 3 etapas. 3 etapas de 40 años. O sea que Moisés vivió ¿cuántos años? 120. 3 etapas de 40 años. Entonces, Moisés tuvo la bendición de vivir 120 años. Los primeros 40 años los pasó en el palacio de Faraón. Los segundos 40 años los pasó en el desierto de Sinaí. Y cabe decir que en estos 40 años en el palacio de Faraón fue instruido por los egipcios. Los otros 40 años en el desierto fue instruido por Dios, en esa soledad del desierto, en esa monotonía del desierto. Y los últimos 40 años entonces los pasó ejerciendo la asignación para la cual Dios le llamó. En este caso sabemos que fue el libertador del pueblo de Israel y el legislador también. El legislador porque a través de él Dios dio las leyes a su pueblo.
Amén. Bueno, vamos a leer entonces ahora, para ir conectando la historia, vamos a leer el libro de Hebreos, donde estamos agarrando el anclaje para hablar de la fe, de la fe. En el libro de Hebreos encontramos el salón de los héroes de la fe. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia, vas a estar escudriñando conmigo las Escrituras en Hebreos 11, 23 al 26. Hebreos 11, 23 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. Y esto de que le vieron un niño hermoso tiene que ver con no tanto con la hermosura física. Claro que todos los papás, ¿verdad? Ven al niño hermoso, a su hijo hermoso. Yo cuando veo un baby, lo veo como un baby. Y luego preguntan, ¿a quién se parece? Se parece a un baby. Dentro de unos 3 semanas ya te podré decir a quién se está pareciendo. Pero aquí las Escrituras dicen que el niño era hermoso. Pero esta hermosura, hermanos, era por la presencia de Dios en este niño. Algo había en él, en su semblante, en su mirada, en su sonrisa, aún en su llanto. Reflejaba la misma presencia de Dios. Continuamos leyendo. Y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Matar a todos los niños varones que nacieran. Porque el faraón tenía miedo de que el pueblo hebreo creciera y en un momento dado tomaran ellos las riendas de Egipto. Así que ese era el decreto. Entonces, dice que, y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio o la humillación de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, aquí ya de entrada podemos ver y entender en esta porción de la Escritura que la fe primaria, ¿de quién era la fe? ¿De Moisés o de los padres? Aquí la Escritura, hermanos, casi siempre hablamos de la fe de Moisés, pero vamos a ir comprendiendo y entendiendo a través de la palabra de Dios que la fe se transmite. La fe se transmite. Es nuestra responsabilidad como padres transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Mira, aquí encontramos a Jocabed, que poco se habla de Jocabed. Dice, por la fe, empezamos otra vez el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea que Moisés era un nene, todavía no había desarrollado la fe. La fe era de los padres que no temieron la orden del rey. Vieron al niño hermoso y dijeron, lo vamos a esconder, no vamos a permitir que este niño sea ejecutado, matado, tirado al río Nilo. Imagínense. Esconder a un nene por 3 meses. ¿Qué hacen los niños, los nenes en los primeros meses? Llorar y llorar, llorar. No, esa es otra. Pero los nenes, hermanos, solamente lloran. Solamente lloran y querer ignorar el llanto de un niño, hermanos, no se puede. Así que ellos, hermanos, Jocabed, porque la que menciona aquí la Biblia es a Jocabed, no tanto al esposo, sino a esta mujer valiente, atrevida, que le cree a Dios y esconde al niño. Pero como siempre, ¿verdad? Ahí los soldados cuidando las calles
queriendo escuchar el llanto de un niño, indagar qué es hombre o es mujer. Si era mujer, la dejaban vivir. Si era hombre, lo aniquilaban, lo mataban. Esa era la situación. Pero dice la palabra que no pudiendo ocultarlo más, tuvo que pensar algo que hacer. Nuestra hermana Jocabed, o la señora Jocabed, que hoy estamos honrando su memoria. Una mujer de fe, hermanos. Pero no de una fe irracional. Es una fe que se encajona en el conocimiento de Dios. Es una fe que toma acción, que toma forma. Porque mire lo que hace. El plan que piensa, medita y traza. Dice que tomó una barquilla. Vamos a ir ahí mismo en la misma escritura. Josafat, hermanos, sabía de este lugar donde la princesa, tal vez por su rutina, ¿verdad? La Biblia no da muchos detalles, pero tal vez por su rutina, ella sabía que la princesa se iba a bañar a un determinado lugar, a una determinada hora. Así que ella vino con este plan. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que si hacemos una barquilla? Pero mire lo que ella pensó. Y la ponemos ahí donde se va a bañar la princesa. Y que todo lo tuvo que haber planeado, hermano. No fue así solamente tirarlo al río y que se vaya por donde se vaya, no. Seguramente calculó el ángulo, la corriente. Si la pongo aquí, la barquita se va por allá. ¿Y sabe quién era su cómplice de esto? María. Marita estaba chiquita. Yo me imagino a Marita también ahí en el proyecto de salvar a Moisés, a su hermanito. Seguramente puso una roquita ahí en la canastita, en la barquilla, para comprobar que no se iba a hundir. Y se le metía el agua y la taparon más bien. Y cuando estaba lista, en el tiempo exacto, en el momento exacto, fueron al río. Ahí llegó la princesa, la hija de Faraón, con todas las doncellas a bañarse. Dice que dejó ir la barquilla en esa dirección. Mire, una mujer de fe, poniendo su fe en acción. Y las doncellas escucharon el llanto del niño y fueron a ver qué era, qué tenía. Vamos a leer. En Éxodo 2, vamos a ir ahora a Éxodo. Ya vimos Hechos, ya vimos Hebreos. Ahora vamos a Éxodo, donde se relata la historia como se dieron los acontecimientos con un poquito más de detalle. Dice que cuando Éxodo 2, del 6 al 9. Éxodo 2, versículo 6 en adelante. Y dice, y cuando la abrió la hija de Faraón, la canastilla, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, María, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea que Marita pasó así como miró el tumulto. Ella está fingiendo que no es con ella el asunto, ¿verdad? Que ella está pasando ahí de casualidad. Y hay un alboroto ahí mirando al niño. Y de repente se atreve a hablarle a la hija de Faraón. Ella es una niña esclava. Pero de alguna manera ella se atreve a hablar. Y le dice, ¿crees, princesa, que está bien que le llame a una nodriza? Y las nodrizas, hermanos, eran las que criaban a los nenes. En este caso, puras nenas. No había niños.
para que las mamás fueran a trabajar, porque eran esclavas. Así que le dejaban el niño a la persona encargada de criarlo, de amamantarlo, y ellas se iban a trabajar. Los niños que ya podían cargar algo, vámonos también usted a trabajar. La vida de un esclavo, difícil, complicada. Pues Marita está pasando por ahí y le hace esta sugerencia: ¿quiere usted que esté bien, mi señora, que le traiga una nodriza de los hebreos para que le críe al niño? Y la princesa le dice: está bien, ve y tráela. Y mire lo que acontece, es que Dios es hermoso, hermanos. Dios hace más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Dios rompe nuestras expectativas. Y la hija de Faraón respondió: ve. Y entonces fue la doncella, o sea, cuando dice doncella era una muchachita de unos 12 años. Y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Aleluya, miren nomás qué bendición. El niño ya estaba a punto de morir. Cualquier rato lo descubrían, lo mataban. Sin embargo, el favor de Dios que es tan grande, la misericordia de Dios que es tan grande, el cuidado de Dios que es tan grande. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos experimentado, amén. Mire, no solamente cría a su hijo esta mujer, no solo lo rescata de la muerte, y no solamente lo cría, sino que le van a pagar por hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente Dios hace estas cosas. Dios es admirable. Así que para hablar de la fe de Moisés, primero tenemos que hablar de la fe de su madre, Jocabed. Las escrituras no nos dicen por cuánto tiempo Jocabed crió a Moisés. Los estudiosos creen que fueron como 3 años y medio que se destetaba un niño, se dejaba de amamantar y ya estaba en sus mejores condiciones para valerse por sí mismo. Entonces, estos 3 años y medio, solo imagine el corazón de Jocabed de saber que muy pronto ya no va a tener a su Moisésito con ella. Y que tiene que aprovechar cada día, cada instante, cada momento para transmitirle su fe, para transmitirle el conocimiento del Dios Todopoderoso que ellos tenían como pueblo de Dios. Porque aunque estaban como esclavos, vivían en esclavitud, conocían a Dios por la tradición oral, lo que se participaban de generación en generación de quién era Dios, de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de alguna manera las transmitían oralmente, las promesas de aquella tierra que se le dijo a Abraham que iba a poseer, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella patria que ellos buscaban. De alguna forma, y a los niños se les transmitía con cantos de cuna. Le cantaban las canciones, transmitiéndoles el conocimiento del Dios Todopoderoso. Los pediatras inclusive hoy en día dicen que esos primeros 5 años en la educación de un hijo, de un niño, son vitales. Y aquí hay que poner atención, padres. Esto dicen los profesionales hoy en día del cuidado de los niños. Ya la palabra de Dios nos lo revela desde tiempos antiguos. Pero en esos primeros 5, que así le llaman los primeros 5, ¿se acuerda cuando va a ir a la escuela? Le ponen la manita así, ¿no? First 5, los primeros 5. La atención que este niño necesita es crucial, porque esta atención va a definir su personalidad, su carácter, su forma. Y este tiempo, este periodo de crianza, lo tuvo Jocabed. Tuvo a Moisésito con ella.
seguramente enseñándole, hablándole del Dios de sus padres. Este tiempo formó en Moisés, porque a veces tenemos la idea de Moisés como que él no sabía que era adoptado, él no sabía que era hebreo. Moisés sabía que él era un hebreo. Pasó esos primeros 3 años y medio donde recibió identidad. Un niño recibiendo identidad a esta edad, hermanos. Es importantísimo el cuidado de un niño a esta edad. Escuchó a su mamá, escuchó a su papá hablar del Dios todopoderoso, del único Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, que rige todos los tiempos. Él lo escuchó. Así que, mire, yo no me puedo imaginar, hermanos, cómo fue el día, después de este tiempo de 3 años y medio aproximadamente, que Jocabé tuvo a su nene, a Moisésito, todos los días, criándolo, educándolo, formándolo. El día en que lo tuvo que llevar a entregarlo a la hija de Faraón. Yo creo que una madre lo comprende más que un hombre. Pero el hecho de llevar a Moisés en ese día y entregarlo a gente extraña y a costumbres extrañas y a un lugar extraño ha de haber sido muy doloroso, tanto para ella como para él, como para la familia entera. Pero yo estoy seguro, y eso, pues la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Así que lo que no está escrito tenemos que pedirle al Señor que nos lo revele. Pero yo estoy seguro que en ese tiempo que lo tuvo, ella le dijo, mira, Moisés, todavía no tenía nombre, Moisés se lo puso la hija de Faraón. Le ha de haber dicho, tú eres un niño muy especial. Sobreviviste a la matanza. Mira, si te das cuenta, eres el único niño. Mira, puras niñas. Hay un plan de Dios para tu vida, así pequeñito como estaba. Hay un propósito de Dios para ti, mi pequeño Moisés, mi pequeño nene. Eres especial. En esa condición y en esa actitud fue que llevó Jocabed a Moisés a entregarlo a la hija de Faraón. Es duro haber sido verlo despegarse, llorando. ¿Quién salió a recibir a Moisés? Tal vez las doncellas cerraron el portón del palacio y Jocabed quedó sin Moisés. No se habla más de Jocabed, la Biblia ya no habla más de Jocabed. Pero lo que hizo esta mujer en estos tiempos, en los primeros años, dejó una huella imborrable en la vida de Moisés. Vamos a seguir leyendo. Esta porción, este trozo, lo he llamado para Dios no hay casualidades. Un lugar extraño con gente extraña. Éxodo 2:10, si me acompaña a leerlo. Dice así: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Qué es lo prohijó? O sea, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mire, de este día en adelante comenzó una preparación en la vida de Moisés. Moisés fue instruido inmediatamente para aprender la lengua egipcia, la escritura egipcia, el arte egipcio, el protocolo de cómo comportarse en el palacio. Él fue, según los estudiosos extrabíblicos y la tradición judía, fue al colegio más prestigioso de su tiempo.
vamos a decir, a un Harvard, a un Oxford. Era el templo del sol. Allá fue Moisés, para que los sabios de Egipto lo prepararan, lo capacitaran, porque también de acuerdo a tradición extrabíblica, Faraón no tenía hijo, o sea, no había heredero al trono. Por lo tanto, Moisés estaba siendo preparado para ser el próximo faraón de Egipto. En esa carrera iba. No solamente fue a un Oxford o a un Harvard, pero también fue a un West Point, la academia militar más prestigiosa de Estados Unidos, porque el que iba a dirigir un país tenía que ser un general también. Así que aquí aprendió estrategias militares. La tradición judía dice que a sus 30 años ya había dirigido el ejército egipcio y había derrotado a los etíopes. Ese era un hombre, hermanos, con muchas capacidades. Era un hombre, como dice, cuando ya creció, poderoso en palabras y en hechos. Era un hombre respetado, admirado en la sociedad egipcia. Todos el enfoque o las luces de Egipto estaban sobre él. Si él hablaba, todos callaban. Si él llegaba a un lugar, le hacían reverencia. Si él salía a caminar, todas las miradas estaban puestas en él. Era el orgullo de Egipto. Y toda esa vida de la realeza egipcia era de él. Esa era la vida de Moisés en el palacio real. Todo el lujo, todos los placeres. Como príncipe de Egipto los tenía. Vamos a ir a Hechos, vamos a regresar a Hechos 7:22. Hechos 7:22. ¿Lo tiene? Dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que Moisés fue empapado, preparado en toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, Dios tenía los ojos puestos en él. Dios tenía los ojos puestos en él. Continuamos leyendo ahora en Hechos, ahí mismo en Hechos 7:23. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, o sea, a su hermano. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire, aquí la escritura nos dice con toda la claridad que él sabía que Dios lo iba a usar un día para libertar al pueblo de Israel. No se le había revelado cómo ni cuándo, pero él sabía en esa conexión que tenía, la importancia de la influencia de su madre de transmitirle la fe, estaba ahí. Él no sabía cómo, él no sabía cuándo, pero sí sabía que por mano de él, el pueblo de Israel iba a ser libertado. Seguramente ahí del palacio de repente salía y los miraba en sus tareas duras. Eran los que hacían el trabajo que nadie quería hacer. Yo a veces, no sé, pienso en el pueblo egipcio y de repente se me viene a la mente, en el pueblo hebreo,
estando en esa condición en Egipto, y por alguna razón como que hay un matiz con nuestra comunidad hispana también en este país. Por ahí no quieren que crezcamos, ¿verdad? Solo se lo digo para que lo piensen, ¿no? A veces parece que la historia se repite, pero nosotros tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, que es justo y que es verdadero, y que su tiempo hará justicia. Mira, aquí, sabiendo el llamado, yo no sé cuántas veces también Moisés luchó, hermano, luchó por no atender el llamado. Estaba bien cómodo en el palacio real. Cómodo estaba Moisés ahí. Pero así como Jeremías escribió, yo creo que muchos de nosotros nos identificamos, había una lucha. Pero al final de cuentas, Él vence, nuestro Dios vence. Jeremías escribió, hay un fuego dentro de mí. Él decidió ya no hablar más de Dios, ya no hablar más en el nombre de Jehová, callarse y no decir nada más al pueblo rebelde de Israel. Pero él escribe y dice, pero hay un fuego dentro de mí que no se puede apagar. Hay un fuego dentro de mí. Mira, hermano, nosotros no vamos a estar satisfechos y completos hasta que cumplamos con la asignación que Dios nos ha dado. Una vez gustamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos revela las grandezas de sus planes, no hay para dónde irnos. Es mejor rendirnos al Señor. Esta sección la he puesto con la mirada puesta en el galardón. Mire, fue en este punto de su vida, fue aquí en este momento, cuando Moisés mató al egipcio que estaba maltratando a su hermano, a un hebreo. Fue aquí en este momento cuando él descubre su corazón. Descubre dónde estaba su corazón. Su corazón estaba con los hebreos, con los esclavos. Tal vez no lo hizo de la forma correcta, porque eso sería otra meditación. A veces queremos ayudar a Dios. Sabemos lo que Dios está demandando de nosotros y queremos ayudarlo y queremos tomar atajos. Pero en Dios, en Cristo, no se toman atajos. Y la forma que él lo hizo, pero lo hizo. Mató al egipcio. Cuando mató al egipcio, el faraón se dio cuenta en dónde estaba el corazón de Moisés. Se dio cuenta que este hombre, preparado, capacitado, poderoso en presencia, influyente en liderazgo, no tenía lugar en el palacio. Por la simple y la sencilla razón de que fácilmente podía armar ahí una revolución de esclavos que lucharan por su libertad. Así que lo que él decide es, ahora te conozco, Moisés. Ahora sé lo que piensas y ahora sé dónde está tu lealtad. Así que la única opción que tenía el faraón es matarlo. Aniquilarlo, quitarlo del mapa. Era un hombre contrario a los intereses de Egipto y del faraón. Mire, pero aquí sucede algo hermoso. Dice Hebreos, vamos a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero no solo se mantuvo firme como viendo al invisible, sino que también miraba el galardón.
Moisés, hermanos, por medio de la revelación del Espíritu Santo, la Escritura nos los dice, que prefirió los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Por medio del Espíritu Santo, que nos revela, que siempre ha revelado los planes del Señor, los planes perfectos, Él miraba en un tiempo lejano, como escribe el apóstol Pedro, aquellos hombres que miraban las promesas y las saludaban como de lejos. Así Moisés miraba lo que Dios iba a hacer en un futuro. Dios iba a visitar a la humanidad. Emmanuel con nosotros. Dios mismo iba a visitarla a la humanidad y le iba a dar libertad a la humanidad. No de una esclavitud física como la que estaban los hebreos, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. Él miraba el galardón. Si yo no hago esto, y miraba también el privilegio que Dios le estaba dando de ser partícipe del plan divino de Dios. Solo piense el impacto del ministerio de Moisés en la historia de Dios. El libertador y el legislador, el que le da identidad a este pueblo de esclavos como un pueblo de Dios con leyes y con escritura también. Identidad de un pueblo a través del cual iba a venir Jesús para la salvación de toda la humanidad. Y él contemplaba por los ojos de la fe, no una tierra que había sido prometida a Abraham, sino una patria celestial. Por los ojos de la fe, Moisés tuvo en poco todo lo que el imperio y el reino egipcio le ofrecía, y tuvo en mayor estima cumplir el propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuántos llamados hay aquí? Amén. Dios nos ha llamado a ser parte de esta gran familia, el reino de Dios. Voy cerrando. Pon atención a esto último. Creo que es muy importante. Mire, hemos visto que la fe se transmite. Amén. Jocabet transmitió la fe. Punto muy importante. De esta historia que estamos relatando y compartiendo contigo, vamos a despertar 3 preguntas para tu reflexión. 2 preguntas. ¿Cuáles son nuestras conversaciones con nuestros hijos? ¿Estamos muy afanados en los asuntos de la vida? ¿Preocupados por lo que comeremos, por lo que vestiremos? ¿O ocupados en las redes sociales, que no hay espacios para conversar con Dios, con nuestro cónyuge o con nuestros hijos? ¿Qué nos mueve? ¿Estamos transmitiendo la fe? ¿Estamos creando intencionalmente esos espacios para transmitir la fe a nuestros hijos? Para que en un momento dado, cuando ellos crezcan, puedan sostenerse como viendo al invisible. Piensa en ello, medita en esto. Le das más tiempo a otras cosas. ¿Sabe que una de las primeras razones que cuando le escuchamos de las personas decir que yo no tengo tiempo? Hermano Tony, no tengo tiempo. No tengo tiempo para buscar a Dios. Estoy bien ocupado. Yo le digo, por esa razón es que necesitas tiempo. Porque estás bien ocupado. Necesitas tiempo para descansar en el Señor.
Necesitas tiempo para venir a su presencia y que Él ordene tus pensamientos y te dirija. Que Él te hable. Que su Espíritu Santo te ministre en los tiempos complicados. Porque no tienes tiempo, necesitas tiempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en su presencia, a los pies del Maestro, para recibir de Él la dirección que necesitamos en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. La otra pregunta que te haría yo hoy, no la contestes, solamente medítala. ¿Estamos midiendo el éxito de nuestras vidas por lo que tenemos? Por lo tanto, queremos alcanzar más y más y más. El éxito de nuestra vida está en acumular posesiones, riquezas, que no están mal si están en la voluntad de Dios. Si estas cosas no son tu prioridad, si esto no está primero que Dios. Pero muchas veces buscamos las añadiduras antes que hacer la voluntad de Dios y conducirnos en integridad y en justicia, en rectitud, como hijos de Dios. ¿Cómo mides el éxito? ¿Cómo mides tu realización? ¿Por lo que tienes o por lo que eres en Cristo? ¿Por lo que tienes o por la presencia de Dios que hay en tu vida y en la vida de tus hijos? ¿Cuál es tu prioridad? Moisés en un momento dado tuvo que hacer una evaluación y decir, esto es vanidad de vanidades. Y se movió como viendo al invisible. Vio las cosas que no se ven por medio de los ojos de la fe. Le voy a invitar a Francisco, ministerio, que pasen, que vayan pasando. Quiero terminar con esto, hermanos, antes de hacer una invitación al altar. Yo dije hace rato, ¿cuántos han sido llamados? ¿Y cuántos dijeron amén? Amén. Hemos sido llamados, y si tú estás aquí, a excepción de que haya alguien que no conoce al Señor, que no lo haya aceptado, pero si estamos aquí es porque hemos escuchado la voz del Señor que nos llamó. Y nosotros venimos al Señor, rendimos nuestras vidas al Señor. Ahora, hemos entrado en esta vocación de vida cristiana, a un estilo de vida que nos debería distinguir del mundo, a un estilo de vida que nos conduce en un crecimiento de gloria en gloria. No deberíamos de ser los mismos gritones, enojones de hace un año. Si en realidad estamos siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios, debe de mostrarse y reflejarse una diferencia. De tiempo en tiempo haz una evaluación y analiza tu vida, cómo estás. Porque no solamente hemos sido llamados a vivir una vida cristiana, que esto es parte de esa vida, venir a la iglesia es parte de la vida cristiana, sino que Dios también tiene una asignación para ti. Es muy diferente ser llamado a tener una asignación de parte de Dios. En otras palabras, Dios no te llamó solamente para que estés sentado. Hay una asignación para ti. Escucha esto. Una cosa es el llamado y otra es la asignación. Las dos son importantes. No hay llamado sin asignación. Y no hay asignación si no eres llamado.
Moisés fue llamado desde el vientre de su madre, pero no cumplió su asignación hasta que dejó, hasta que se despojó, hasta que rompió con Egipto. Fue entonces que Moisés cumplió la asignación que Dios le había dado. Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. Él sabía que le pertenecía a Dios. Y él sabía que de alguna forma Dios iba a cumplir su propósito en su vida. Ese es el llamado. Dios nos ha llamado. Pero hay una asignación para ti, hermano. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo de tiempo en tiempo te ha revelado. Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es fructífera, es dinámica. Dios te ha revelado una asignación. No sé qué es lo que te esté impidiendo a cumplir esa asignación. Pero si hay cosas que tienes que dejar, déjalas. Si tienes que romper con hábitos, con costumbres que has venido acarreando para cumplir la asignación de Dios, déjalo. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Y Él honra a los que le honran. Voy a hacer una invitación y vamos a abrir el altar. Hoy es un buen día. Yo diría, hoy es el día. Si tú estás escuchando esta palabra y el Espíritu Santo está ministrando tu vida, hoy es el día para que tú vengas a Él y te rindas. Te rindas. No podemos luchar contra Dios. Al final Él vence. Voy a hacer 3 llamados. Primero, si estás en este lugar y no conoces al Señor, no has hecho un pacto con Dios, no has rendido tu vida a Él y sigues luchando contra la marea. Hoy Dios quiere darte dirección. Hoy Dios quiere tomar las riendas de tu vida y dirigirte. Pero necesitas rendirte a Él. Rendirte a Él. ¿Sabes qué es lo que es rendirse? Ya no puedo más. Me rindo, Señor. Estoy luchando contra ti. Me hablas. Que venga a ti. Y yo sigo buscando la forma, la manera como yo quiero hacer las cosas. Dios te quiere dar una nueva vida, una nueva dimensión. Quiere enseñarte cosas nuevas. Si no has aceptado al Señor, si no has hecho un pacto con Él como el Señor de tu vida, este es el día. Este es el día. Este es el día de salvación. En segundo lugar, si tú estás aquí y sientes que luchas, y esa lucha se intensifica y te sientes débil, esto es para los que ya han aceptado al Señor. Si estás en este lugar y sientes que estás cansado, te sientes lejos del Señor, tal vez hay una culpa en ti de que has fallado al Señor y te sientes débil, hoy es el día que el Señor te quiere fortalecer, te quiere abrazar
y quiere infundir en ti fuerzas nuevas, como las del águila. Fuerzas nuevas, renovadas. Este es el día. Y también para ti el altar está abierto. Aleluya. Si podemos empezar a entonar un canto. Y una tercera y última invitación que quisiera hacer. Olvídate de mí, de parte del Señor. Porque los que nos paramos aquí tenemos el privilegio de transmitirte una palabra no nuestra. Esto no es lo que yo creo, lo que yo pienso. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios es el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es el que habla a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y te llama la atención para vivificarte. No es para humillarte, no es para que te sientas mal, es para vivificarte, te redarguye, para que te levantes en el nombre de Jesús y tu vida sea una bendición para otros. Una tercera invitación. También para los que ya son salvos. Si tú estás aquí, dijimos, es porque Dios te ha llamado. Pero por cualquier razón, circunstancia, no has cumplido con la asignación de Dios. Dios pone en tu corazón áreas donde tú puedes funcionar. Mira, ahorita que estamos con el plan de la nueva obra, va a haber un número grande de ujieres que se están necesitando. Yo estoy mirando el anuncio. Hay asignaciones, hay tareas que desempeñar aquí en la iglesia. Yo sé que también el ministerio de niños siempre necesita ayuda. Y tal vez Dios te está llamando, te está dando una asignación, te está inquietando. Mira, ven, te necesito. Pero tal vez tú estás muy cómodo. Hay cosas que sacrificar, hay tiempo que sacrificar. Tal vez no lo quiero hacer. Hoy es un día, hoy es el día que Dios te dice: rompe, deja atrás eso, toma la asignación, toma la asignación. No estés pensando más, sí, no, a lo mejor. Si ese eres tú, también el altar está abierto y yo te voy a invitar a que vengas al altar. Vamos a orar por ti. A unos para que hagan un pacto con Dios, aquellos que no le han recibido. A otros para que reafirmen ese pacto. Y a unos más para que Dios confirme la asignación que el Señor les da.